Bendiciones y bienvenidos a su programa Voz que Prepara el Camino. Soy el profeta Jaciel Agramonte y el día de hoy tenemos un contenido muy especial. Gracias por estar aquí, espero que lo disfrutes y que sea de gran bendición para tu vida. Bendiciones, como les dije anteriormente, hoy tenemos un contenido muy especial y vamos a hablar acerca de la identidad. Estamos basados en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, verso 9, donde dice: Mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Cuando vemos este concepto de Pedro o esta interpretación de Pedro al encontrarse con Cristo y conocer la historia que ya hablamos en el programa anterior, entendemos cómo Pedro tiene la capacidad o la autoridad espiritual para hablar de identidad. Ahora, antes de adentrarnos en nuestro tema del día de hoy, quiero definir esta palabra que es bien importante para poder entender lo que significa identidad. La palabra identidad es la calidad de idéntico que distingue a una persona de otra. Son los rasgos característicos que una persona tiene que lo hace diferente a los demás. En mi caso, yo tengo la tez oscura, tengo la nariz hasta cierto modo perfilada, los ojos de un color, mis cejas, mi cabello. Y todo eso, que es un producto de los genes dentro de mí, es lo que define para muchas personas mi identidad. O sea, cuáles son los rasgos que me separan del montón. Más para otros, la identidad tiene que ver con un documento jurídico que te hace ser parte de un lugar o de un territorio. Por ejemplo, el RNI o la cédula o el número de documento es lo que a mucha gente le da la capacidad de llamar, de ser identificados, que es su identidad. En nuestro país se utiliza lo que es la identidad electoral. No sé cómo en otros países de Latinoamérica se utilizará, pero el hecho es que muchas de las cosas que nos pasan a nivel social, a nivel físico, muchas veces quieren definirnos y quieren establecer nuestro parámetro de vida o lo que somos por causa de lo que poseemos o no poseemos también. Entonces, cuando Pedro habla acerca de esto, Pedro le está hablando a los expatriados, a gente que está fuera de su lugar, fuera de su atmósfera natural de vida. Pedro les explica que ellos no son básicamente lo que su medio ambiente o la situación en sus vidas les dice que son, sino que ellos son parte del reino de Dios y ellos son escogidos, son parte de la casa y de la familia de Dios y tienen una identidad. Entonces, hoy quiero tratar un poco acerca de este tema para que podamos crecer, porque muchas veces nuestro medio ambiente, nuestras circunstancias religiosas, la atmósfera en la que crecimos, nos quiere dictaminar cuál es nuestro modo de vida conforme a lo que aparentemente es nuestra identidad. Pero ¿qué realmente es tu identidad? La identidad en el ámbito espiritual es esa conexión que tú tienes con el Padre, que es expresada a tal punto en el que tú te conviertes en un ejad con Él. La palabra ejad es una palabra hebrea que significa unidad. Es cuando tú te conectas a tal grado con el Padre que tú y el Padre se vuelven uno, se conectan a tal nivel que no se sabe dónde Él comienza y dónde tú terminas o dónde tú terminas y Él comienza. Cristo enseñó este nivel de identidad con respecto a ser hijo de Dios. De hecho, una de las cosas que la gente no ha explicado es que Cristo, algunos dicen Cristo murió por la verdad. Cristo realmente murió, no fue por la verdad, sino murió porque Él decía de sí mismo que era hijo de Dios. Es decir, Él trajo una reforma revolucionaria a su época, en un tiempo donde todos los rabinos enseñaban acerca de ser siervos, de ser aprendices, de ser discípulos. Cristo enseñó a ser hijo de Dios. Y esta dimensión de ser hijo de Dios para los judíos era tan sagrada que ellos entendían que decir que tú eres hijo de Dios significaba que tú te estabas haciendo Dios a ti mismo. Porque nadie podría ser hijo de Dios si no tiene los genes, los rasgos característicos y las manifestaciones que implican el ser hijo. Ahora mismo, si tú eres el hijo de Pedro, de Juan o de María, eso te da un nivel de relacionamiento con Juan, con Pedro o con María. Entonces, el nivel de relacionamiento no es solamente
físico emocional, sino característico. Si ahora mismo yo le pido a usted que me muestre una foto suya y una foto de su madre o su padre, es muy probable que usted se parezca a alguno de ellos. Algunos dicen también en la genética que los genes viajan. Puede ser que usted quien se parece es a su abuelo o a un hermano de su papá, porque genéticamente usted tiene rasgos que lo conectan a esa familia a la que usted pertenece. Igualmente, cuando hablamos acerca de la identidad de Dios en nosotros, hay un sistema de valores, un sistema de creencias, un sistema espiritual que nos gobierna. Y esto significa que somos parte de un sistema o de una raza totalmente diferente. Cuando Pablo habla en el libro de Efesios capítulo 5, dice: ustedes son hijos de la luz. Hay una línea de enseñanza hebrea que habla acerca de la Cábala, que enseña específicamente que Dios, el nombre de Dios es Ein Sof, que significa el infinito. Y uno de sus nombres es Or Ein Sof, que es luz infinita. Y desde la perspectiva de la Cábala hebrea o desde la cultura hebrea, en esta línea cabalística, se enseña que Dios es un ser lleno de luz y es tan eclipsante, según ellos explican, que para Dios poder nosotros habitar dentro de Él, o que el mundo viviera dentro de Él, como dice el texto de Hechos, que en Él vivimos, nos movemos y somos, Dios tuvo que vaciarse de fotones de luz de su ser para que nosotros pudiéramos caber dentro de Él. Y este concepto se le llama el Adán Kadmon, como una autocorrección en lo que significa el ser mismo de Dios. Es decir, Dios removió parte de luz que estaba en su ser para que nosotros pudiéramos caber dentro de Él. Y por esto es que dice el libro de los Salmos que Dios se viste de luz como de vestidura. Y dice que cuando Isaías lo está mirando, dice, y sus faldas llenaban todo el templo. Es decir, cuando hablamos de esta dimensión de la luz, estamos hablando entonces de que los hijos de Dios son descendientes de luz. Su genética es una genética que está impregnada con la luz de su padre. Por eso el Rav Shaul o Pablo, el apóstol Pablo, dice: ustedes son hijos de la luz y no pueden caminar en tinieblas como los demás caminan en tinieblas. Es decir, mucha gente ha interpretado, inclusive el contexto de Santiago lo malinterpretan y dicen: porque si tú eres amigo del mundo, eres enemigo de Dios, significa que tú no puedes ponerte ropa, vestirte a la moda, ni tener carro lujoso, porque eso es del mundo. No es eso lo que está diciendo la Biblia. Lo que está diciendo es que tú eres hijo de la luz. Tu sistema de pensamiento, la cultura con la que tú vives es una cultura diferente. Tú no hablas mentira, tú no engañas a tu prójimo, tú no eres injusto, tú no fornicas, tú no adulteras, tú no vives en una vida depravada, porque tu vida refleja los valores, el sistema y el diseño del cielo. Entonces esto tiene que ver con identidad, porque identidad no comienza con lo que yo hago. Identidad es lo que yo soy. Identidad es mi esencia. Por eso es que vemos en la Biblia que uno de los encuentros más poderosos que tuvo Moisés con el Padre, cuando el Padre le revela su misericordia, dice que Dios desató los 13 atributos de misericordia que habitan dentro de él, se los mostró a Moisés. Cuando Moisés baja del monte, dice que literalmente su rostro resplandecía. ¿Por qué resplandecía el rostro de Moisés? Porque literalmente la palabra misericordia viene de un término que significa sacudirse en las entrañas. Y este concepto de sacudirse dentro de las entrañas o esplagna se conecta con el concepto de lo que representa un hijo para una madre o para un padre. Por eso Moisés desciende resplandeciendo del monte, porque literalmente en el monte se le mostró a Moisés su verdadera identidad. Dios le reveló una esencia de lo que es ser hijo, y por eso su cuerpo comienza a resplandecer, y la gente, a tal grado que la gente no puede verlo, porque el hijo adquiere la genética del padre. El hijo conecta la genética o conecta con la genética del papá, del que lo engendró.
Uno de los textos bíblicos más poderosos para hablar de identidad está en el libro de Juan capítulo 1. Dice en el verso 12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa palabra potestad que aparece en ese texto era un documento legal, como tomamos hoy las partidas o actas de nacimiento en nuestras ciudades. Era un documento legal que decía que una persona era parte de la familia de alguien. Entonces, cuando Dios nos hizo hijos, lo que nos entregó fue un documento legal para poder movernos en la tierra como hijos de Dios. Ahora bien, yo quiero hablar un poco acerca de lo que Dios va a hacer en los próximos días en nuestras ciudades y en nuestras naciones. La Biblia habla literalmente que viene un tiempo poderoso donde los hijos de Dios serán despertados en las naciones. Y esto está en el libro de Romanos. Literalmente el libro de Romanos dice que la tierra gime con dolores de parto, esperando la manifestación bienaventurada de los hijos de Dios. Escuche bien, puede ser un poco contraproducente esto, pero la Biblia no dice que esté esperando a los apóstoles y a los profetas. La Biblia no dice que esté esperando a los evangélicos, aunque puede ser evangélico, apóstol, profeta, evangelista, lo que usted quiera. La Biblia dice que lo que la tierra está desesperadamente esperando es la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ella dice la Biblia que fue sujeta en esperanza. Hay una revelación aquí que yo creo que tú te lleves, que tengas en tu espíritu, y es esto. Cuando la Biblia dice que la tierra fue sujeta en esperanza, es que la tierra se le dio una promesa de que así mismo como el hijo que ella vio morir en el Calvario derramó la sangre y vivió como hijo en la tierra, que así mismo luego se despertarían una generación nueva de hijos que traerían la misma manifestación que el hijo o que la primicia desató sobre la tierra. Así mismo como el sol se oscureció mientras el hijo moría, y así mismo como el mar se agitaba mientras el hijo dormía en la barca, así mismo ella recibió una palabra de parte de Dios, la tierra, de que sería restaurada y redimida y que se despertarían los hijos de Dios. Y estos hijos que se van a levantar en los próximos años sobre la tierra son hijos como en el nivel de Elías, que le hablaban a la tierra, hijos como en el nivel de Josué, que le hablaron al sol y a la luna, hijos como Cristo, que le habló a la higuera y se secó. Estoy diciéndote que lo próximo que va a venir, y esto está conectado, porque nunca lo sobrenatural se moverá en una persona ilegal. Lo sobrenatural solamente, estoy hablando de lo sobrenatural de Dios, solo se mueve en hijos verdaderos. Entonces, hijo de Dios, entonces no solamente un título. Hijo de Dios no es solamente un requerimiento. Hijo de Dios es un diseño revelado del cielo. Por eso es que la Biblia dice que en el capítulo 4 del libro de Mateo, hablando acerca de Jesús, dice que Cristo, cuando fue tentado, Satanás no lo tentó diciendo: si eres un gran maestro, si eres un gran rabino, o si tienes mucha enseñanza y mucha sabiduría. Por eso cuando Cristo es tentado en el desierto por el diablo no le dice si eres un gran rabino, o si eres un gran apóstol o un gran profeta. Él les dice: si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierte en pan. Porque quiero que te lleves a este principio. El primer principio por el cual tú necesitas accesar y entender tu nivel como hijo de Dios es que el acceso, la llave a lo sobrenatural comienza con conocer tu identidad. Porque si yo soy hijo de Dios y mi Dios, mi Padre, creó la tierra, entonces yo también puedo darle orden a la creación de mi Padre. Si yo soy hijo de Dios y mi Padre levanta paralíticos, entonces yo tengo también la autoridad para operar como hijo y levantar paralíticos. Cristo deja explícitamente esto, o esta revelación y este principio, en el libro de Juan capítulo 9. Dice el texto que a Cristo le estaban tentando. Él dijo:
mi padre trabaja y yo también trabajo. Es decir, lo mismo que estoy viendo hacer al Padre, que abre los ojos a los ciegos, que abre los oídos de los sordos, que desata la lengua de los mudos, esa misma autoridad está sobre mí como hijo de Dios. Yo puedo operar en ese mismo nivel en el que Cristo operaba. Por eso es que Cristo dice, el que cree en mí, es decir, el que cree se convierte inmediatamente en hijo. Por eso dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron y creen en su nombre, Él les dio poder, les dio autoridad, les dio el documento legal que les permite ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque a los que creen, estos que creen, se convierten en hijos. Estos que creen comienzan a operar en el mismo nivel en el que operaba el hijo primogénito. Por eso es que dice el texto de Corintios, para que él fuera el primero de muchos hermanos. Entonces tú estás llamado a operar en el mismo nivel que Cristo operó. De hecho, Cristo lo dijo, le dijo, vayan y hagan discípulos, vayan y sanen enfermos, vayan y limpien leprosos. ¿Cuál es el sustento legal de que usted pueda echar fuera un demonio? ¿Cuál es el sustento legal de que usted pueda ministrar sanidad? El sustento legal es que todo el poder del cielo le fue conferido a un solo diseño espiritual llamado Hijo de Dios. Por eso es que las tinieblas, y escúcheme bien ahora, las tinieblas lo único que aborrecen y que odian es la semejanza que tú tienes con Dios, porque lo único que Él no puede ser es hijo de Dios. Él puede ser cualquier cosa que quiera. Satanás imita el ministerio profético, Satanás imita a los ministros de justicia, Satanás imita a los ángeles, pero Satanás no puede imitar los hijos de Dios, porque los hijos de Dios no es solamente un título, es un diseño del cielo. Cuando entendemos la revelación acerca de que somos hijos de Dios, tenemos también la capacidad, o desarrollamos la capacidad para resistir la tentación y resistir al mal, porque significa que estamos caminando conforme o direccionados por la voluntad de Dios. La Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Muchas veces nos hemos limitado a simplemente hacer lo que deseamos hacer, cuando realmente deberíamos ser guiados por el Espíritu Santo. Uno de los diseños o de los principios básicos en la Biblia es que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Cristo nunca hizo nada en la tierra como hombre, sino por medio del Espíritu Santo. Y todo su accionar, toda su vida, toda su esencia estaba basada en un solo propósito, y era agradar al Padre. Entonces, cuando hablamos entonces de los principios espirituales que gobiernan a un hijo de Dios, uno de ellos es ser dirigidos, escuchar la voz del Espíritu Santo. Muchas veces, en distintas ocasiones, nos encontramos en situaciones difíciles o en situaciones donde tenemos que escoger rápido. Siempre toma en tu mente el diseño interior de los hijos de Dios. El Hijo de Dios siempre le pregunta al Espíritu Santo, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es la decisión más correcta? ¿Cómo crees que debo manejarme? ¿Debo hacer esto? ¿Debo hacer lo otro? Porque cuando somos dirigidos por el Espíritu, cuando agradamos la voluntad de Dios, es cuando somos o nos sometemos al Espíritu Santo. Nunca traeremos nada del cielo a la tierra si no es bajo la administración correcta. Y dentro de la administración de la deidad, el Espíritu Santo es el que se encuentra ahora en la tierra con nosotros. Cuando somos dirigidos, gobernados, cuando estamos caminando en una constante armonía con el Espíritu, las cosas funcionan. Por eso es que dice la Biblia, usted nunca vio en la Biblia a Cristo, como decimos nosotros, haciendo ningún bache, nunca vio a Cristo cometiendo errores. Usted no se encuentra con esto, porque Cristo era dirigido totalmente por el Espíritu Santo. Y esta dirección se producía de su nivel de comunión, de su nivel de amistad, de su vida de oración. Una de las cosas que es muy importante a la hora de entender lo que es ser hijo de Dios es nuestro tiempo de calidad con Él. Dios nos ama y como sus hijos Dios desea pasar tiempo con nosotros. Pero muchas veces como hijos de Dios desistimos de pasar tiempo con Él para ocuparnos en muchas cosas innecesarias. Distraemos nuestro corazón
en cosas naturales cuando el cielo desea tener comunión e intimidad con nosotros. La Biblia dice, hablando acerca de la oración, que Dios, así como nosotros siendo padres, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre nos dará con Él todas las cosas. ¿Por qué? Porque el Padre no está limitado por nuestro ambiente físico. Lo único que limita la acción de Dios en nosotros es nuestro nivel de oración. Escuché un predicador de mi país, el pastor Juan Carlos Harrigan, decir que tú solamente tendrás aquello que puedes orar y creer. Dios nunca te entregará nada que tú no desarrolles o que no traigas a través del espíritu de oración a la tierra. La Biblia literalmente enseña que Cristo como hijo aprendió obediencia porque se sometía al Espíritu Santo. Pero esto vino a través del espíritu de oración. Jesús en la tierra como hombre de carne y hueso padecía sed, hambre, cansancio físico porque dormía, situaciones naturales del cuerpo humano. Pero todas estas situaciones estaban subordinadas a una vida, a un estilo de vida de oración y de comunión con el Padre. Porque uno de los principios que rige el diseño de ser hijos es que el hijo tiene amistad, tiene comunión, ama al Padre y desea estar en la presencia del Padre. Por eso es que la Biblia enseña, Cristo hablando con sus discípulos le dijo: cuando ustedes oren, ustedes no van a orar como simples mortales humanos. Ustedes van a decir: Padre nuestro que estás en los cielos. Y si mi Padre está por encima de los cielos, está en los cielos, entonces todo lo que está en su jurisdicción me corresponde y me pertenece. El nivel de hijo al que Cristo accesó y nos enseñó a accesar es un nivel que conecta el cielo con la tierra. Es un nivel que conecta los cielos y la tierra hasta convertirlo en una misma atmósfera o en un mismo ámbito. La Biblia dice que Pedro entonces comienza a enseñar y dice: ustedes no son cualquier cosa, ustedes son linaje escogido. Cuando hablamos de un linaje escogido, un linaje está ligado literalmente a la conexión sanguínea entre uno y otra persona. Cuando hablamos acerca de linaje escogido, es que ustedes son pertenecientes a una comarca, a una estirpe que es diferente a la que opera en el mundo. Y esta estirpe se llama el estirpe de los hijos de Dios. Es decir, si mi padre es un rey, todos los hijos que tenga mi padre van a tener su misma línea de sangre. Y Pedro lo que está diciendo es: ustedes están conectados a una genética diferente. La genética, como dice el libro de Juan capítulo 1 verso 13, estos engendrados no son engendrados por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, sino que son hijos de Dios, son engendrados de Dios. La genética que usted tiene por dentro es tan poderosa que esa es la genética que no ha dejado que te rindas. Cuando tú analizas toda la historia de la Biblia, tú te das cuenta que cómo es posible que un joven siendo acusado de violación esté en la cárcel, pasa años y de momento, de un día a otro, de la cárcel lo llevan al palacio. ¿Cómo es posible que un joven que fue traído como esclavo después de haber sido un reino que enfrentó al rey que lo trajo, y estoy hablando de Daniel y Nabucodonosor, en unos meses después de ser entrenado, se convierte en el tercero en el reino? Después de un tiempo de estar aprendiendo el idioma, se convierte en un gobernador de todo el territorio. ¿Cuál es el principio que opera en una mujer que llega desde una tierra a otra y simplemente de un día hacia otro se convierte en la dueña de la casa más próspera de su ciudad? ¿Cuál es el secreto? El secreto es que esta gente operaba en un nivel de genética diferente. Se llama hijos de Dios. Y esta genética solamente es una genética que viene no por voluntad de carne, no porque tu papá se acostó con tu mamá y concibió y te dieron a luz, sino que esta identidad te es revelada cuando tú comienzas a caminar y a vivir en los preceptos, en los diseños del Dios de Israel. La Biblia enseña que esta gente operaba en una genética diferente, y esta genética es la genética de los hijos de Dios, es el diseño de los hijos de Dios. Ahora, este diseño tiene ciertas características diferentes a lo que vive el mundo. Tiene características de justicia, tiene características de moralidad, tiene características
de un corazón diferente. La gente que opera como hijo de Dios perdona. La gente que opera como hijo de Dios no tiene envidia. La gente que es hijo de Dios, que su identidad es Dios, no tiene celos, contiendas, disensiones, pleitos o herejías, sino que caminan en la verdad que Dios estableció. Ahora bien, estos hijos no solamente son hijos, sino que por cuanto son hijos, son herederos del reino. Por eso Cristo dice, manada pequeña, gozaos y alegraos, porque a vuestro Padre le plació, le plujo darles el reino. Esto significa que tú tienes un reino que tu Padre te dio. La Biblia dice, Señor, yo oro, Padre, yo oro por estos. Y así mismo como tú me has dado un reino, yo les doy un reino. Esto significa que la herencia más poderosa que tú tienes no es dinero, no es jipeta, no es casa, no son mansiones. Es una cultura más elevada. Una cultura que hoy puedes estar en la situación en la que te encuentres. Y es como que sorpresivamente algo puede ocurrir que cambie tu vida para siempre. Si quieres desarrollar tus dones espirituales, activar tus sentidos o simplemente crecer en la capacidad de escuchar a Dios, la Escuela de lo Profético es el lugar correcto para ti. Con una amplia gama de formación que va desde la interpretación de sueños, adoración, profetas, videntes, hasta cómo operar en la sanidad y liberación. Si estás dispuesto a ir más lejos de tu llamado, llámanos o escríbenos al WhatsApp a los teléfonos 787-410-2828 en Puerto Rico y 849-621-3010 en República Dominicana, o búscanos en la web www.escueladeloprofético.com. Escuela de lo Profético, para ir más lejos en el ámbito del espíritu. Esta cultura más elevada implica que hoy tú puedes estar en una situación difícil, precaria, inclusive con la economía en el suelo, y algo puede pasar que sorpresivamente comience a transformar tu ambiente y tu atmósfera, porque tú eres hijo, y si eres hijo, tú eres heredero. Es lo que ocurre en el libro de Samuel, segunda de Samuel, cuando dice la Biblia que a David lo instalan como rey, y dice que David había hecho un pacto con Jonatán. Este pacto implicaba que él hiciera misericordia, es decir, que él se comportara como padre. Recuerde que misericordia tiene que ver con que las entrañas sean sacudidas, así como una madre tiene amor por sus hijos desde las entrañas. Entonces, cuando dice la Biblia que él fue movido a misericordia porque tenía un pacto de misericordia, mandan a buscar a Mefibosé a un lugar llamado Lodebar. Lodebar era un territorio que significaba tristeza o angustia o desesperación. En algunas traducciones, mandan a buscar a Mefibosé y David le dice, escucha bien, hay 3 niveles, se lo voy a explicar rápido. Dice la Biblia que mejor es perro vivo que león muerto, pero Mefibosé dice, yo no soy ni un perro vivo ni un león muerto, yo soy un perro muerto. O sea, él se puso por debajo de lo que está por debajo. Y dice la Biblia que cuando él se encuentra con David, dice David, yo te voy a entregar, te voy a dar todo lo que le pertenecía a tu padre, porque tú eres de sangre real. O sea, tú eres un linaje escogido. Esto significa que tú eres un linaje diferente. Tu sentido, tu interior, por tus venas corre sangre real. Y esta sangre real hace que mis entrañas se conmuevan y yo te entregue todo lo que te pertenece. Y dice la Biblia que desde ese momento le entregaron todas las propiedades de su abuelo Saúl y de su padre Jonatán a Mefibosé. Y no solamente eso, sino que aparte de entregarle toda la herencia, dice que nunca más volvió a Lodebar, sino que comía en la mesa con el rey. Lo que te estoy diciendo es que tu identidad como hijo es lo único que tienes para conectarte con la grandeza. No me importa dónde naciste, en qué lugar, en qué barrio, en qué territorio, en qué ciudad naciste. Lo que me interesa es que dentro de ti hay algo que al escucharme se está despertando para desconectarte del ambiente en el que estás y conectarte al ambiente correcto, conectarte al lugar en donde Dios quiere que estés conectado. Por eso es que dice la Biblia, literalmente, que Dios cuando nos sacó de las tinieblas del mundo, nos trasladó al reino de su amado
Hijo Jesucristo. Es decir, si tú te vas a la Biblia, te vas a dar cuenta que la mayoría de lo que pasa en la palabra gira en torno a un solo mensaje. Un padre de familia que quiere restaurar sus hijos. Un padre de familia que quiere restaurar su casa real. Y este es el tiempo donde Dios va a despertar. Esta es la reforma que va a venir sobre la tierra. Y es que la gente va a comenzar a descubrir su verdadera identidad y va a comenzar a operar en donde Dios ha dicho que tienen que operar. Después de haber escuchado todo esto, usted se estará preguntando, ¿cómo debo hacer para acercarme o conectar con ese principio espiritual de ser hijo de Dios? Imagínese que usted se ha criado toda su vida en el Evangelio, como nos pasó a muchos de nosotros. Nos hemos criado en la iglesia, en la cultura del reino, como pentecostales, evangélicos, algunos presbiterianos, bautistas. Y no está mal. Esto te da un sentido de permanencia o de pertenencia a algún lugar específico. Pero realmente, ¿cómo acceso yo a la identidad de hijo que tengo? Lo primero que tengo que hacer es comenzar a orar para que Dios revele su paternidad en mi vida. Nadie puede ser hijo si no tiene un padre. Y si tu corazón no ha sido trabajado desde la perspectiva del cielo para entender la paternidad del cielo o la paternidad de Dios, no podrás nunca entender lo que es ser hijo de Dios. Porque para poder ser hijo de Dios tendrás que ser conectado a una fuente, a un vientre profético, un vientre espiritual, que es el que nace desde el corazón de Dios. Mucha gente practica una paternidad incorrecta y es que quiere conectar a la gente a sus vientres espirituales. Es posible que yo tenga un gran depósito como hombre de Dios, como ministro del Eterno, pero nunca la conexión tuya debe ser con mi vientre espiritual. Tu conexión debe de ser literalmente una conexión que se dé de vientre a vientre, es decir, que se dé desde tu corazón hasta el corazón de Dios. Entonces, quiero que entiendas esto el día de hoy. Dios desea que tú entiendas que Él te creó para ser su hijo. Dice el libro de Romanos que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, en el capítulo 8, verso 28. Pero oiga lo que dice: esto es los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, a estos los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primero entre muchos hermanos. Es decir, Dios diseñó que fuéramos hechos conforme a la imagen de Jesús, conforme al diseño de Cristo. ¿Qué Cristo enseñaba? Cuando yo hablo acerca de la imagen de Cristo, porque es necesario que la imagen de Cristo crezca en ti, que Cristo se forme en ti. Pero ¿cuál es el secreto de esto? Es que yo comienzo a adquirir características que Cristo tenía. Yo comienzo a hablar como Él hablaba. Yo comienzo a ver a la gente como Él lo filtraba a través de los lentes del amor. Yo comienzo a mirar en el ambiente natural como Él mira, y dejo de verme o dejo de ver las cosas como la veo en mi plano natural, y comienzo a verlas desde la perspectiva del cielo. Cuando el cielo se te revela, cuando la atmósfera del reino se mete dentro de ti, todas las cosas son diferentes. Pedro dijo: nosotros acercándonos a Él, que es una piedra viva, o que es la piedra viva que desecharon los edificadores, nos convertimos en piedras para formar todo el edificio de Dios. Por años hemos enseñado el cuerpo de Cristo de manera dividida, pero el cuerpo de Cristo no es más que la comunidad de los hijos de Dios reunida. Cuando entendemos esa dimensión, lo que es el cuerpo de Cristo, cuando aprendemos a discernir el cuerpo, cuando aprendemos a conectar los ligamentos, las coyunturas, los huesos como cuerpo de Cristo, el reino es revelado, porque es una atmósfera donde los hijos de Dios se manifiestan. Es más, le voy a decir algo que le puede causar un poco de choque ahora, y es esto. Dice él
en la Biblia que el espíritu y la novia dicen ven. Pero ¿qué es la novia? La novia no es más que la reunión de los hijos conectados. Y yo le voy a decir algo, la canción que la tierra está cantando en este tiempo es la canción de los hijos. Y esa es la canción que trae al Padre de regreso a la tierra. Esa es la canción que trae los cielos otra vez a la tierra. Porque imagínese usted que usted está casado, estoy hablando con los padres ahora, y su esposa lo llama y usted escucha un grito de su esposa y escucha un grito de su hija. ¿Cuál grito usted va a atender primero? Créame, se lo digo desde mi perspectiva, creo que el primer grito que usted va a atender es el de su hija. Entonces, ¿qué grito usted cree o qué clamor usted cree que va a traer al Padre de regreso otra vez a la tierra? ¿Solamente el clamor de la novia o el clamor de los hijos rogándole al Padre que regrese otra vez a tomar su lugar en la tierra? Entonces, comenzamos, esta reforma está comenzando en el mundo. Usted va a escuchar como nunca antes, y esto lo puedo decir hasta proféticamente, usted va a comenzar a escuchar cientos de adoradores, de salmistas, volviendo a cantar la canción por Abba, volviéndose a despertar por el nombre de Abba, volviendo a clamar y a cantar para que Abba regrese otra vez a la tierra. Y usted va a comenzar a escuchar este sonido y la gente va a volver a restaurar esta esencia en la tierra. Porque nos hicieron creer que el nombre simplemente era Jesús o Yeshua. No, el nombre más poderoso que revela las Escrituras es el nombre de Abba. Porque en este nombre, este es el nombre que clama el Espíritu desde nosotros. Dice Gálatas capítulo 4, verso 6. Y esto le estoy enseñando algo que me enseñó mi pastor a mí también. Que el Espíritu que habita en nosotros es un Espíritu que nos anhela, pero que es el Espíritu que nos hace clamar Abba, Padre. Es decir, tenemos dentro de nosotros al Espíritu Santo. Si la novia está gritando ven, el Espíritu dentro está gritando Abba. Es decir, está pidiéndole al Padre que regrese. Y esta es la esencia que va a conectar a los hijos en este final del tiempo. Y es los hijos que van a comenzar a clamar desde el Espíritu. Ven Abba, regresa Abba, ven a habitar con nosotros, ven a morar en la casa. Por eso es que la tierra, en el diseño terrenal, la tierra se produce de la letra V en el hebreo, que es la letra Bet, que significa casa. Porque la tierra lo que es un lugar de habitar, es una casa. Dios lo que quiso crear es una casa e hijos para habitar con ellos. Por eso hoy lo que Dios está desatando sobre tu vida es un manto diferente. No es solamente una religión, no es una circunscripción religiosa, no es ser evangélico, pentecostal, bautista, mormón, presbiteriano, no es eso. Es ser hijo de Dios. Lo que el diablo no resiste es a los hijos de Dios. Hemos llegado al final de este programa. Espero que hayas sido altamente bendecido con esta palabra de reino. Quiero orar por ti si no has conocido a Jesús y si no eres todavía hijo de Dios, para que seas conectado otra vez a la fuente de gracia. Porque la Biblia dice que una cosa es ser criatura y otra cosa es ser hijo, porque los hijos son los que lo reciben. Por eso quiero orar por ti. También quiero orar por aquellos que tienen alguna situación de enfermedad y desde mi nivel de autoridad como hijo de Dios, hablar sanidad sobre tu vida. Así que oramos. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias por permitirme escuchar esta palabra, por bendecir mi vida con esta revelación de ser hijo. Te pido en esta hora que limpies mi corazón, que laves mi alma y que perdones mis pecados. Yo creo, yo confieso que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos. En el nombre de Jesús te pido que me laves, que me salves y que me conectes a tu identidad. Quiero que seas mi Padre desde ahora y para siempre. Amén. Quiero orar también, si alguno de ustedes tiene alguna situación de enfermedad de salud, para que pueda ser sano. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Tomo autoridad ahora como hijo de Dios y echo fuera todo espíritu de enfermedad. Toda situación en tu cuerpo físico es sanado ahora y restaurado en el nombre poderoso de Jesús.
Ahora mismo dolores en los huesos, desaparecen situaciones en el cuerpo, situaciones renales comienzan a desaparecer, problemas en el corazón, en el hígado, en el páncreas ahora comienzan a desaparecer tumores, cáncer, cualquier tipo de enfermedad terminal, SIDA, enfermedades incurables comienzan a ser sanadas por el poder de la sangre de Jesús. En el nombre de Cristo, declaramos como hijos de Dios que hoy hay sanidad sobre los cuerpos enfermos y que si estás enfermo comienzas a ser restaurado. Si estás en alguna silla de ruedas, le ordeno ahora mismo a tu cuerpo que recobre fuerzas y levántate en el nombre de Jesús. Si atraviesas por alguna situación de ceguera, sordera, mudez, sé sano en el nombre de Jesús de Nazaret, para gloria de Dios el Padre. Amén. Dios te bendiga, muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en una próxima ocasión en su programa Voz que Prepara el Camino. Shalom. Si deseas colaborar con el ministerio Voz que Prepara el Camino para seguir llevando el Evangelio del Reino más lejos, puedes hacerlo a través de tu colaboración financiera, llamando a los teléfonos 787-410-2828 en Puerto Rico y 561-412-5205 en Florida. También puedes hacerlo vía PayPal y Cash App.